La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Hermanos míos, vamos a la introducción y recuerden, eso es importante en la introducción, en esta ocasión, en las ocasiones en las que no presentamos ningún video ya hecho por alguien más, sino que lo hacemos nosotros mismos. Esa introducción es muy importante, especialmente porque es el contexto del texto que vamos a leer. De hecho, vamos a leer algunos versículos bíblicos, los anteriores al texto que estudiaremos ahora, y es importante que estemos atentos y que encontremos la enseñanza, la secuencia de las ideas que maneja el Espíritu Santo, inspirando al escritor sagrado y al mismo Señor Jesucristo, que Él habla porque son palabras de Él, estas que dirige a sus discípulos, y eso es muy importante para que entendamos la enseñanza que tiene para nosotros hoy. Seguimos adelante, estamos a punto de terminar la serie Tras sus huellas, y el día de hoy vemos a Jesús desafiando a sus discípulos a una clase de vida especial. Es a lo que se le llama en la historia de la teología las demandas del discipulado o el costo de ser discípulos de Jesucristo. Y vamos a ver de qué se trata eso del costo. ¿Se paga por eso? No, por supuesto, la salvación es gratis, pero seguirle y entregar nuestra vida, sí tiene una demanda de parte del Señor. Vamos a la introducción y luego estudiaremos dos enseñanzas muy importantes para nosotros. Adelante, hermanos. El Señor Jesucristo como Maestro siempre fue honesto con sus discípulos. Jamás les prometió riquezas ni declaró prosperidad sobre alguno de ellos. En cambio, a uno que lo quería seguir le dijo: «Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres». Jamás les dijo: «Paren de sufrir». Al contrario, les dijo: «En el mundo tendréis aflicción». Nunca les ofreció una vida color de rosa. Al contrario, les dijo: «Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre». Mateo 24:9. Ellos le siguieron porque entendieron que los estaba invitando a la mejor clase de vida que alguien puede tener, con una razón para vivir, con un propósito para entregar la vida y, si es necesario, morir, con una misión revolucionaria y con una esperanza eterna. Ellos, como nosotros, sabían que la vida no vale nada sin la visión de un mundo mejor, sin el impulso de un amor extraordinario y sin algo en lo cual creer. Además, ellos y sus antepasados lo habían estado esperando desde hacía mucho tiempo. En cuanto lo conocieron, decidieron seguirle. El Señor, como el mejor maestro que ha existido en la historia, no solo les dio información de lo que no sabían, sino que les formó hasta convertirlos en personas que antes de su encuentro con Él no existían. Durante su discipulado les fue dando información respecto a lo que pasaría con Él en Jerusalén al final de su ministerio. El pasaje que estudiamos hoy nos dice que después de haberles realizado un examen con las preguntas: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Y ante la respuesta perfecta de Pedro: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente», el Señor inicia un proceso en el que les explicará de manera más específica su desenlace. Leamos la palabra. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Mateo 16:21. Esta sincera enseñanza nos habla del perfil de su discipulado. Se trata de un discipulado transparente, honesto y desafiante. Les hace saber que su sufrimiento y muerte son necesarios e inevitables. Les habla de un plan que es congruente con las profecías del Antiguo Testamento. Ante esta declaración, sus discípulos reaccionaron de la manera más natural que un ser humano puede reaccionar. Leamos lo que dijo Pedro. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: «Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca». Pedro lo toma aparte. ¡Qué ternura! Y lo que dice el texto es que le habló por un buen rato tratando de convencerlo de no permitir que pasara aquello que había dicho, y muy seguramente también le recomendó que no lo dijera. El asunto es claro. Pedro estaba hablando con la convicción, la seguridad y la pasión que da la ignorancia. Amaba al Señor con todo su ser, quería seguir aprendiendo de Él, esperaba que estableciera un reino de paz, pero no podía imaginar lo que estaba diciéndole porque no era consciente de quién era aquel hijo de carpintero, ni del plan de salvación que estaba realizando. Pensaba que con sus consejos lo podía ayudar y sacar de un error, y no se daba cuenta de que se estaba convirtiendo en un tropiezo al pretender interrumpir el plan de Dios. Seguramente los otros discípulos estaban de acuerdo con él. Leamos lo que el Señor respondió. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: «Quítate de delante de mí, Satanás,
Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Mateo 16:23. Pedro, sin saberlo, le presenta al Señor la tentación de evitar su sufrimiento y su muerte. Si leemos los evangelios, nos daremos cuenta de que se trata de una tentación que el diablo en persona le había presentado al Señor desde el principio, y tal como dice la palabra, le siguió presentando de diferentes maneras y con diferentes argumentos durante todo su ministerio la misma tentación. Leamos. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Lucas 4:13. Le volvió a tentar por medio de las multitudes cuando querían convertirlo en un rey político y militar. Leamos. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Juan 16:15. Le tentó de nuevo cuando en diferentes ocasiones le pedían señales para probar su identidad de Mesías. Incluso en la misma cruz le presentó la tentación por medio de aquellos que le pedían que usara su poder para bajarse del madero. Leamos. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Marcos 15:32. Y en esta ocasión, uno de sus más cercanos discípulos es usado para presentar el mismo engaño. Se trata de la tentación de usar su poder divino para su propio provecho. La tentación de hacer que la gente crea en él por medio de milagros sensacionalistas. La tentación de buscar las multitudes en lugar de buscar al ser humano en lo personal. La tentación de salvarse a sí mismo en lugar de salvarnos a todos nosotros. Alabado sea. El Señor salió victorioso en esta ocasión como en las anteriores. Con esta reprensión a Pedro, el Señor nos recuerda que su reino no es de este mundo, y que sus valores y principios son espirituales, y que su poder es el amor. Sigamos leyendo y encontraremos las demandas de su discipulado para aquellos 12 y para todos nosotros. Caminemos tras sus huellas y entendamos el costo de ser discípulos de Jesús. Esto puede ser que nos confunda un poco porque se usa para referirse a algo que se paga y sabemos que la salvación es por gracia, por supuesto, y este asunto de vivir para Jesucristo es un regalo de Él, es un privilegio que tenemos nosotros, no es algo que tenemos que juntar recursos para pagarlo, algo así. Sin embargo, déjeme recordarle esto, costo es una palabra que se usa en el ambiente de la administración y la economía para referirse a dar, aportar, pagar para conseguir un bien determinado. Pero también se usa en el deporte, ¿no es cierto? Se usa en el deporte para referirse a los esfuerzos que alguien tiene que hacer para conseguir la medalla de oro, por ejemplo. Entonces decimos, esto me ha costado esfuerzo, me ha costado dietas, me ha costado de levantarme temprano. Se refiere a eso también, a esfuerzo. Incluso se usa la palabra en la vida diaria para hablar de los sacrificios que debemos hacer para conseguir cualquier meta en la vida. Por ejemplo, las mamás, bueno, todos, papá y mamá también, pero ¿no es cierto, hermanos, que tener hijos es maravilloso, pero salen caros? ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Salen caros y con sinceridad las mujeres mucho más, porque ellas son las que lo llevaron 9 meses regularmente, 8 en ocasiones, 7 en su vientre, y eso les desgastó el cutis hermoso y el pelo sedoso y los dientes y la figura, ¿no es cierto, hermanas? Y también al varón, por supuesto, porque el cansancio y el también participamos en la crianza y esas cosas. Yo digo que los muchachos, cuando se sienten que sus papás no los quieran, por favor, hermanos, padres primerizos, les recomiendo una cosa: graben cuando los cambian los pañales, por favor, grábenlo, con close up y todo. Grábenlo, y un día que no me quieren, póngaselo al chamaco, por favor. Ojalá que se grabaran los olores, porque si tú sabes que tu papá te cambiaba, tu mamá te cambiaba, no puedes pensar que no te ama, por amor de Dios. Es una de las acciones más sacrificiales y es casi dar la vida a hacer eso. ¿No es cierto, papás? ¿No es cierto? Dios mío. También se llama costo a eso, a dar, sacrificar algo por la vida, por algo que queremos conseguir. En asuntos de fe, el discipulado, es decir, en el cristianismo, podemos usar la palabra costo también para hablar de lo siguiente. Léanlo conmigo, por favor, está ahí entre comillas y dice así: un reto a nuestra razón, conciencia y voluntad para entregar todo nuestro ser al Señor y seguir sus huellas toda la vida. Tiene que ver con algo más interno, espiritual.
Porque todos los demás costos tienen que ver con el cuerpo y con el alma, cosas que queremos, cosas que perdemos, cosas estimativas y también sacrificio físico. Pero esto es un asunto del espíritu. El único que nos distingue de los demás seres creados por Dios, de los animales, nos distingue que tenemos espíritu, que somos semejantes a Dios. No somos semejantes a Dios en que Dios tiene manos y dedos y le crecen las uñas. Él es espíritu, Él es perfecto, no tiene cuerpo como nosotros así que lo limita al espacio y al tiempo. Sin embargo, nos parecemos a Él en que tenemos espíritu, y en el espíritu, así como en el cuerpo están los sentidos físicos, la carne misma, y en el alma están sentimientos, emociones, en el espíritu está la razón, la conciencia y la voluntad. Somos los únicos seres con esas cosas. Razón, conciencia y voluntad. De hecho, convertirnos es un acto razonable, consciente y voluntario. Todas las demás cosas que hacemos con el cuerpo y con el alma son hasta involuntarias, lo hacemos así nomás porque sentimos. Pero esto tiene que ver con razón, conciencia, voluntad, el amor. De hecho, el amor es un acto consciente, racional y voluntario. Y es ahí donde viene lo del costo. Es un desafío a nuestra razón, conciencia y voluntad para que nos entreguemos por completo y todos los días a Jesús. Entendamos esto. El Señor Jesús nos ofrece salvación por gracia, es decir, es gratis. No tenemos que pagar nada para recibirla. Es un regalo para lo que solo tenemos que creer, porque por gracia sois salvos, dice el texto, por medio de la fe. Es la gracia la que nos salva, no es la fe, es la gracia, pero se hace efectiva la gracia en nuestra vida cuando creemos. Sin embargo, también nos invita el Señor a ser algo más que salvos. Nos invita a ser súbditos. Ser salvos es algo que Él hace. Súbditos es algo que nosotros decidimos hacer. Somos súbditos porque Él es rey. Somos súbditos de su reino. Si de veras somos de su reino, somos súbditos. Y eso significa que somos santos, apartados para Él, que somos siervos, esclavos de Él, que somos mayordomos, le administramos lo que es de Él, porque todo cuanto tenemos en realidad es de Él, que somos testigos, y la palabra testigos es la palabra griega mártir, alguien que está dispuesto a defender una verdad, que cree hasta la muerte. Es decir, somos discípulos. Y sí, la salvación es por gracia, pero Él nos llama a ser discípulos también. Esta es la razón por la que después de que reprende a Pedro en aquella ocasión, Él les anuncia, mire la secuencia de cosas, Él les anuncia que va a morir, y Pedro sale con su domingo 7, como se diga, y Señor, hasta dijo la lectura, ¿verdad? Ternurita. No dijo ternurita, dijo qué tierno, pero yo diría ternurita, ¿no? Lo llama aparte. Señor, mira, Señor, te voy a explicar una cosa que no has entendido, Señor. Ven, mira, no digas eso, no vuelvas a decir eso, por favor. Y le dice, ten compasión de ti. ¿Se fijaron en eso? O sea, Señor, por ti mismo, por amor propio, Dios. Señor, no digas eso, que vas a morir, ¿cómo crees? No, hombre, no lo... Y él lo siguió pensando, ¿eh? ¿Se acuerdan qué hizo Pedro cuando llegaron los sacerdotes con la guardia romana a prender a Jesús? ¿Se acuerdan qué hizo Pedro? ¿Qué hizo, hermanos? Sacó una espada y le mochó la oreja a Malco. Dios santo, ese cuate sí estaba mal de la cabeza. No, estaba enamorado del Señor. A lo mejor usted hubiera hecho peor. A lo mejor usted hubiera hecho más que eso. Y eso que le mochó la oreja, ¿a poco usted cree que le apuntó a la oreja? Marco Vidal dice en una canción que tiene, dice que a lo mejor era orejudo, que a lo mejor por eso le dio la oreja. Pues a donde le tirara le daba la oreja, pues no había más que oreja. Pero yo digo que más bien Malco lo hizo así, ¿no? O sea, lo que quería Pedro era partirlo en dos. Pero Malco era hábil como soldado romano. O sea, ternurita, que quiere ayudar al Señor y lo está estorbando. Y el Señor lo reprende. Y después de esa reprensión es que el Señor precisamente los ayuda a enfrentar el desafío del llamado que les ha hecho a seguirlo. Y es lo que se llama en la fe cristiana el costo del discipulado. El costo de ser un discípulo de Jesús. Lean conmigo, el texto es el que sigue inmediatamente de lo que ya se leyó en la lectura, en la introducción. Este es el texto que sigue. Lean conmigo, por favor, cómo dice. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Háblanos, por favor. Reflexionemos en los desafíos que nos presenta, 2 desafíos, y voy a usar el arte, especialmente la literatura, pero todos los artes, para decir una palabra en cada enseñanza que nos ayude a encontrar sentido a la enseñanza aquí, porque hay muchas enseñanzas acá, pero creo que se pueden resumir en pocas cosas para entenderlo mejor. Y primera enseñanza, primer principio, vamos a llamar principios a este desafío. Primer principio, el principio del actor secundario. El principio del actor secundario.
Dijo una mujer que había actuado como la dama joven de una obra, de una ópera, había actuado como la dama joven durante 35 años y ahora le pidieron que fuera la mamá de la dama joven. Y dijo, ¿cómo? Después de 35 años de ser la protagonista, ahora me manda nomás como su mamá. Pues sí, es que hace 35 años, o sea, si captas. A nadie le gusta ser bancas. Yo no soy, ¿cómo dicen? Mesa de segundo plato, ¿cómo? Plato de segunda mesa. Perdón, ni me sé la frase. Nos gusta ser el protagonista de la historia, pero en la fe hay un principio del actor secundario. Consideremos una frase de las más desafiantes que dijo Jesús aquí en esta enseñanza. Dijo, niéguese a sí mismo. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es negarme a mí mismo? Que si tocan la puerta de mi casa y preguntan, ¿está Gilberto Gutiérrez? Les diga yo, no estoy. O diga, no está. O sea, me estoy negando a mí mismo. Es algo más que eso, por supuesto. Esta quizás es una de las razones por las que algunas personas no deciden sí por Jesús. Rechazan la fe, rechazan el discipulado cristiano. Es incluso posiblemente la razón por la que algunas personas se alejan de Jesús, se van de Jesús, renuncian a Jesús, porque les parece que no, ¿cómo negarme a mí mismo? Y no es que entiendan la frase, me parece que lo hacen por todo lo demás que involucra la vida cristiana. Pero preguntémonos entonces para entenderlo mejor, ¿qué es negarnos a nosotros mismos? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come eso? ¿De qué se trata? Yo encontré una manera de resolverlo, el misterio, porque en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se usa esta palabra, negarse a sí mismo, también cuando Pedro negó al Señor. ¿Recuerda usted eso? Entonces, si vemos que Pedro negó al Señor, ¿qué es eso? ¿Cómo le hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Porque eso debe hacer uno por uno mismo, negarse a uno mismo. Y me metí a los evangelios y en Mateo capítulo 26, versículos 57 al 58 y después del 67 al 75 encontramos a Pedro negando al Señor. Y en Marcos 14, 53 al 54 y después 66 al 72 encontramos a Pedro negando al Señor. Y en Lucas 22, 54 al 66 y en Juan 18, 12 al 18 y después 25 al 27 se encuentra a Pedro negando al Señor. Antes que el gallo cantara 2 veces, él ya lo había negado 3. Podemos entender lo que esto significó. Si entendemos lo que significó que Pedro negara al Señor, entendemos qué es negarnos a nosotros mismos. Y yo encuentro en resumen, después de esas lecturas de los 4 evangelios, encuentro estas cosas. Dijo, no le conozco. Oye, tú andas, no lo sé quién es, ¿de qué estás hablando? No le conozco. Luego declaró que no era su seguidor. Sí, tú andabas con él. No, yo nunca lo he seguido. No soy eso, estás equivocada, mujer. Se deslindó de su misión. Si tú también eres de su pueblo, hablas como él. No tengo nada que ver con él, ¿entiende? Rechazó tener relación con él, incluso, y eso me da en el corazón, incluso uno de los evangelios dice que maldijo su nombre. No sé qué fue eso, no sé cómo hizo eso, no sé qué palabras dijo, no entiendo, ni quiero investigar. Aquí en nuestra iglesia en alguna ocasión, ¿se acuerdan Fabián? Es actor, un hermano que es actor profesional, ahora es pastor allá en Willow Creek, en Estados Unidos, en Chicago, en el área hispana de esa iglesia. Estuvimos con ellos allá el domingo pasado. Por cierto, Víctor, gracias. ¿Dónde está Vic? Gracias, predicó aquí, gracias, excelente. Dios le bendiga mucho, lo siga usando. Gracias y gracias por estar siempre dispuesto, aunque yo se lo pida un día antes. Pero gracias porque compartió la palabra. Gracias a René que compartió la palabra el sábado. Él me suplió el sábado. Gracias. ¿Dónde está René, hermano? Levante la mano. Acá. Ya no está acá, ¿verdad? ¿Qué hace de este lado? No sé. Es que siempre está acá trabajando. Pero gracias, René, porque predicó también. Gracias, hermanos. Fue un paréntesis y ya me perdí. ¿Dónde estamos? Fabián actuó acá. Porque estuvimos en Chihuahua, por eso me desvié todo, ¿verdad? Actuó y en esa ocasión hizo este papel de Pedro. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos conocen a Fabián? Sí, que hace un papel así, es un monólogo y él se pregunta a sí mismo y esas cosas. Está genial, es un genio para la actuación. Y el hermano, cuando actuó este papel y hace como que le preguntan y él insiste, no lo conozco, y de repente, perdón, es que con solo pensarlo me emociona, me da coraje o me da no sé qué. Dijo, no conozco a ese, y usó una palabra que no quiero decir aquí. Pero no es mala palabra, pero es fea cuando se piensa en relacionar a Jesús. Dijo, no conozco a ese. Y usó una palabra que incluye la maldición. Si tomamos en cuenta esto que hizo Pedro, y la palabra dice que negó al Señor, entonces creo que negarnos a nosotros mismos tiene que ver por ahí. Aceptar que no nos conocemos,
Aceptar que no nos podemos controlar a nosotros mismos. Eso dice la Biblia. La Biblia dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo comprenderá? Y quién lo comprenderá significa, o quién lo conocerá significa, ¿quién lo controlará? Ustedes y yo nos desconocemos en ocasiones, porque actuamos en ocasiones por instinto. En ocasiones el pecado nos aflora y hacemos cosas que no queríamos hacer, que nuestro nuevo hombre, nuestro hombre espiritual no lo quería hacer, pero lo hicimos por nuestra parte carnal, pecaminosa de nuestra vida. Tiene que ver con dejar de seguir nuestro yo, seguir nuestro ego, seguirnos a nosotros mismos. Tiene que ver con eso. He explicado eso que me da mucha risa, el perro que persigue su cola. Me pregunté en los otros cultos y ya me dijeron que sí es posible que un perro finalmente alcance su cola. Sí es posible, ¿no? Supongo que un salchicha nos da bien largo, pues como quiera da la vuelta y si lo alcanza. Pero ¿qué hace? ¿Cree que es otro perro? ¿Quién anda ahí? Guau. Traducción: ¿quién anda ahí? Guau, guau, guau. Traducción: te voy a alcanzar. Y luego empieza a perseguir su cola. ¡Qué ridiculez! Así es el hombre que se sigue a sí mismo. De eso se trata, negarnos a nosotros mismos, cancelar nuestros propios intereses materialistas, aquello que mis derechos y que no sé qué, negar nuestra existencia en términos del mundo. ¿Sabe qué eso significa el bautismo? El bautismo es la sepultura. Tomas al candidato y lo sumerges en el agua, simbolizando que lo sepultaste. ¿A qué lo sepultaste? ¿Por qué lo sepultas? Porque se murió. ¿A qué? Al mundo, a la condenación, al pecado. Ahora, no se muere del verbo sepetateó, no tenemos sepelios después de los bautismos, ¿verdad que no? La persona sale del agua y respira y sí, sigue viva, pero espiritualmente hablando, simbólicamente, ha muerto al pecado, a la condenación y al mundo. Ya no está escrita en el libro de la condenación, ya no existe para eso. De eso se trata, negarnos a nosotros mismos, negar nuestra existencia en términos mundanos, aborrecer el pecado. Iba a poner aquí maldecir nuestro pecado, pero con esto es suficiente, aborrecer nuestro pecado. Entonces, negarnos a nosotros mismos sí tiene que ver con algo muy significativo e importante. Pablo entendió esta enseñanza cabalmente. El apóstol Pablo, el más grande teólogo del primer siglo, entendió esto perfectamente. Y miren cómo lo dijo. Esta es una obra de arte, de entendimiento teológico. Miren lo que él dice, y con metáforas también, pero recuérdenlo, usted se lo sabe de memoria, pero está en Gálatas 2:20. ¿Cómo dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué está haciendo Pablo? Está negándose a sí mismo. Está diciendo: soy un maldito crucificado, porque uno crucificado era un maldito. Soy un maldito crucificado, ya no vivo yo, no existo, pero Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en Él. Él entendió esta idea de Jesús. Ahora bien, no se trata este asunto de negarnos, no se trata de irnos al desierto como ermitaños, dejar de estudiar, dejar de trabajar y de comprar cosas que necesitamos para vivir, incluso gustos, no sé, darnos un gusto, darnos un sabor, disfrutar la vida. Allá en Hueco, cuando fuimos uno de los viajes que hicimos a ver a Elí y a Marianita, nos dijeron: pastor, encontramos una nevería, un lugar donde hacen nieves. Dice: para usted, porque eso se batalla. Yo regularmente no como cosas postreras, ¿cómo se dice? Postres, porque pues si tiene gluten, si no tiene gluten, tiene azúcar. Y si no tiene azúcar, tiene gluten. ¿Sí me expliqué? Y como soy de las dos cosas, yo sí estoy amolado, dijo alguien por ahí. El pastor sí está amolado, dijo con otra palabra, pero no le hace. Como si tengo esas dos situaciones, pues no puedo. Pero ahí hay nieve sin gluten y sin azúcar. Y entonces fuimos. Me gustó muchísimo. Muchísimo. Tanto me gustó que hasta se me salió una frase. Dije: no, ahora sí tengo que regresar a Hueco. Se me ofendieron. Todavía no me hablan desde entonces. No es cierto, ya me perdonaron, ¿verdad? Pero sí dijo: ¿y qué, papá? O sea que nosotros, era broma, por supuesto, fue una expresión. El viejo hombre habló. Por supuesto que nos podemos dar gustos. No sé qué le gusta a usted, no sé qué le gusta comer. Vi a algunos allí bien entrados con las quesadillitas esas fritas. ¿Son quesadillas se llaman? Sí. Las frititas, ¿no es cierto? Vi a algunos que no desconocían al mundo entero. Los quería saludar y me pelaron. No se trata de no disfrutar la vida, de irse de ermitaño. No se trata de eso. Lo que sí nos enseña el Señor en esta demanda, podemos resumirlo con la siguiente manera, con la siguiente declaración: no somos protagonistas, no somos el MMPF de nuestra vida, ni del mundo, menos del mundo. Para los que no conocen esa nomenclatura, el mero papas fritas. No soy el mero papas fritas ni de mi propia vida, soy actor secundario.
Soy alguien dirigido por otro. Hay alguien por sobre mí, porque este es el problema del ser humano y siempre he dicho últimamente en este tiempo, siempre ha sido así, en todas las épocas ha sido así. Esta idea, esta filosofía de tú puedes, el control, el de poder está en ti, tú no permitas que nadie no sé qué, ha sido siempre, si no, estudie la filosofía griega y es la misma cosa, y estudie usted las declaraciones de los monjes de las religiones orientales, la misma cosa, el centralismo del ser humano. El ser humano es el mero de todo. Y eso dice Pablo que pasó con la raza humana. Ahí en Romanos capítulo 1 dice: se soberbecieron en sus necios razonamientos. Esta es parte de la caída del ser humano. El Señor también se negó a sí mismo. Lo que nos pide Él lo hizo. Si no me lo quiere creer, leamos acá en Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8, también pluma de Pablo, también tremendo teólogo, y mire cómo dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Está claro, nos va a poner un ejemplo de Cristo, o sea, un sentir de Cristo, algo que Cristo hizo y que nos lo quiere poner como ejemplo. Y dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué le parece? La palabra que se usa aquí para decirse se despojó a sí mismo, que se puede parecer a se negó a sí mismo, es una palabra griega que es la palabra kenosis, que significa vaciarse, quitarse del poder o la autoridad, que se quitó de su divinidad. Y eso es serio, eso es serio. Déjeme explicar algo que nos puede ayudar a entenderlo. Él, cuando estuvo aquí en la tierra, se portó como hombre. No hizo uso de sus poderes divinos, no, Señor. Usted me dice: sí, pastor, ¿cómo que no? Resucitó a Lázaro. Dígame una cosa, Elías también resucitó al hijo de la viuda, y Elías era Dios. Moisés levantó su vara y abrió el mar rojo. Moisés era Dios. ¿Por qué se abrió el mar rojo y por qué resucitó el hijo de la viuda? Por el poder de Dios, por medio de esos hombres que creyeron en Dios. Cuando Jesús hizo milagros, lo hizo como un hombre que creía en Dios. ¿No se acuerda cuando oró al Padre, cuando en la tumba de Lázaro dijo: Padre, yo sé que tú siempre me oyes? No dijo él de sus pistolas: yo te resucito. No, lo hizo, oró al Padre: Señor, yo sé que tú siempre me oyes. Pidió al Padre el milagro y el Padre lo hizo. Él en la tierra se portó como un hombre. No nació hablando, no nació sabiendo todo como Dios, así como nació y ahí está María, esta es la que cree que es mi mamá y este cree que es mi papá. A ver, que le echen más leña, porque tengo frío, que le echen más leña. O a lo mejor usó su poder para que un tronco saliera y cayera en la leña. Era un niño indefenso, pudo haberlo matado cualquiera. Se hizo uno de nosotros. Eso es lo grandioso de la encarnación. Le dolieron los latigazos y le dolieron los clavos cuando estaba pendiendo de la cruz. Absolutamente. Era un hombre 100% experimentando nuestro dolor. Él también hizo lo que nos pide a nosotros, se despojó de sí mismo. En su ejemplo tenemos un camino a seguir. ¿Qué significa esto de negarnos a nosotros mismos en términos prácticos? Que no somos los protagonistas, sino los actores secundarios de nuestra vida. Que tengamos cuidado, porque algunos, en lugar de negarnos, nos mencionamos demasiado, nos aplaudimos demasiado, nos promovemos demasiado, nos publicamos demasiado. De hecho, esas fueron las tentaciones que experimentó Jesús en el monte de la tentación. Si usted analiza las 3 tentaciones, todas tienen que ver con eso, todas tienen que ver con usar su poder para apantallar a la gente. Mira, ahí están las piedras, conviértelas en pan. No solo de pan vivirá el hombre. Lo llevó al templo, a la cúspide del templo, en alucinación o no sé cómo, y le dijo: tírate y que los ángeles vengan y te agarren. Imagínate el espectáculo en el templo, lleno de gente, ahí lleno de feligreses, y te ven que vas cayendo y luego de repente los ángeles, no hombre, los conviertes a todos al instante. Y después le dijo: adórame y te doy todos los reinos del mundo. Y le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: solo a tu Dios adorarás. En todos los casos la tentación era una tentación en la que han caído todos los falsos profetas y falsos apóstoles del momento, que les encanta lo colectivo, les encanta lo masivo, les encanta la gloria y el poder. Y Jesús no quería eso. ¿Se acuerdan? Hace unos domingos estudiamos un pasaje. Víctor predicó eso, fue el domingo pasado, me parece, entonces, que Jesús quería un seguimiento de cerca. No quería las grandes multitudes, quería seguimiento de cerca, de uno a uno. Jesús también se despojó a sí mismo, también, y soportó esa tentación de hacer cosas grandiosas para que el mundo le siguiera por el espectáculo, por la farándula religiosa, como el día de hoy. Algunos no caen en la tentación, se embarran en ella y se revuelcan en la tentación.
No somos los protagonistas, sino los actores secundarios de nuestra vida. De eso se trata, negarse a sí mismo en términos prácticos. Dejemos al Señor actuar en nosotros y por medio de nosotros. Él es el que actúa, el que se lleva a la gloria. Hagamos de sus enseñanzas nuestro estilo de vida. Porque si nos negamos a nosotros mismos y lo hacemos a Él nuestro Rey, entonces le obedezco, le sigo. Hagamos de la obediencia a su palabra nuestra pasión. Démosle la gloria de toda victoria a Él. Y reconozcamos que Él es el héroe, el campeón. Y nosotros, si acaso, sus ayudantes. Nosotros, si acaso, sus ayudantes. Lo he explicado cuando compartimos la palabra de Dios basada en la hazaña de David cuando vence a Goliat. Si tomamos en cuenta que el Antiguo Testamento es sombra de lo que debe venir, si tomamos en cuenta que el Antiguo Testamento son símbolos de lo que Jesús iba a hacer, Jesús es el Moisés que nos saca del pecado, Jesús es el Josué que pelea por nosotros y conquista la tierra prometida para nosotros, y Jesús es el David que venció a nuestro gigante. Por eso cuando leemos ese pasaje, yo no quiero ser como David, porque no puedo ser como David. Yo no puedo vencer a mi gigante. Yo no puedo, no sé usted, pero yo no puedo vencer a mi gigante. Necesito que venga mi David, que es Jesús, nuestro paladín, nuestro guerrero. Él vence a nuestro gigante. En ese pasaje esa es la enseñanza para el pueblo. En esa enseñanza, que es un evento histórico real, pero hay una parábola ahí. Ahí está el pueblo temeroso, es la humanidad entera temerosa, débil. Ahí está el gigantón, es el enemigo, el diablo, el pecado, lo que usted quiera. Y no hay manera de que este pueblo se defienda. Pero llega uno, un pequeño, Jesús. Y la debilidad de David, la pequeñez de David, la juventud de David habla de nuestro vulnerable Señor, que se hizo hombre como nosotros, que se humilló a sí mismo, que se despojó de su divinidad y vino tal cual, un ser humano. De eso habla ese pasaje. Y la victoria de David es la victoria de Jesús por nosotros, porque no triunfó sobre el pecado con un ejército de ángeles. No triunfó sobre el pecado con juicio de Dios descendiendo y matando a todos. No, venció sobre el gigante que nos tenía presos, muriendo. Es decir, en debilidad, como aquel chamaco adolescente. De eso habla ese pasaje. Pero nosotros hemos convertido a David en un héroe y queremos ser como él porque exaltamos al ser humano, y casi cada pasaje de la Escritura que tiene un personaje humano lo hacemos héroe. De inmediato lo hacemos héroe y decimos que él es el grandote, el campeón. Y leemos ahí que Gedeón con 300 soldados le ganó a los madianitas. ¿Y qué hacemos? Alabados sean los 300 soldados, los más valientes, los más listos. Mentira. El pasaje no enseña que los 300 eran muy valientes y listos. El pasaje enseña que aún con 300 incapacitados, Dios puede vencer a un ejército gigantesco. Cometemos un gravísimo error los predicadores cuando exaltamos a los hombres en las historias de la Biblia. Dios le dijo a Gedeón: no quiero que se ensoberbezca Israel contra mí. Cada vez que nos ensoberbecemos es un acto contra Dios. No quiero que se ensoberbezca Israel contra mí, diciendo: por nuestra mano hemos sido librados. Esa historia no habla de 300 valientes y muy listos. Habla de 300 inútiles a los que Dios bendice para vencer a un ejército tremendo. Cometemos un error los predicadores cuando exaltamos a David, exaltamos a Gedeón y sus 300 y exaltamos a cualquiera. El número uno, el protagonista de nuestra historia es Jesús. Nosotros somos actores secundarios, no pierda de vista eso. Reconozcamos que Él es el héroe, el campeón, y nosotros si acaso sus ayudantes. Pero hay otro principio que nos habla de esta demanda del discipulado. Le llamaré el principio del autor-escritor. Al principio primero le llamé el principio del actor secundario, ahora el principio del autor-escritor. Consideremos el resumen del reto. En resumen, lo que Jesús le dijo a sus discípulos: sígame. Dice que llamó y les dijo a todo aquel que quiera ser mi discípulo: sígame. Nos encanta pensar que somos los arquitectos de nuestro propio destino. Es decir, que preferimos seguirnos a nosotros. Ese es nuestro problema, como ya dijimos del perro que persigue su cola. Nos encanta seguirnos a nosotros. Es parte de nuestra naturaleza orgullosa y soberbia. Algunos incluso se atreven, algunos incluso nos atrevemos en ocasiones a quejarnos con Dios, enojarnos con Dios, reclamarle a Dios por lo malo que nos pasa. Señor, ¿por qué a mí? Otra vez a mí, Señor, si yo te sirvo. Decimos, ¿no? Y nos enojamos y ponemos de comparación al vecino que es bien pecador. El vecino es bien borracho, cada vez llega y mira, le va mejor, tiene mejor carro que yo. Eso sí, le reclamamos a Dios. Eso sí, tenemos una gran victoria, tenemos un gran éxito. ¿Y qué decimos? No, hombre,
soy bien listo yo, no hombre, yo me las trago en el aire y ardiendo. O sea, soy lo mejor. Qué suerte tiene Dios de haberme llamado. Te sacaste la lotería conmigo, Dios. ¿Qué pasó aquí? O sea, cuando hay tragedias, Dios tiene la culpa. Y cuando hay victorias, yo soy muy bueno. Este es justamente lo opuesto a la enseñanza acá. Él es el actor principal, yo soy el actor secundario. Además de eso, Él es el autor, escritor. Él escribe la historia. Mire, sí nos dio libre albedrío, por supuesto. Por supuesto. Él nos creó con libre albedrío y nos permite que usemos nuestro libre albedrío tomando decisiones. Y también nos permite experimentar las consecuencias, buenas o malas. Sin embargo, el Dios creador del universo nos ha creado con un propósito y un plan maravilloso. Tiene un propósito. Tiene un plan. El que creó este artefacto llamado micrófono tiene un plan. No es para moverle al atole, no, es para hablar y que se distribuya la voz. Cada cosa que usamos, que ha creado un inventor, tiene un propósito. El carpintero crea un escritorio para que ahí escribas, una mesa para que ahí comas, una silla para que te sientes. El creador del universo nos creó con un propósito. Él es el autor del universo y quiere ser el autor de nuestra historia. Quiere usarnos para el propósito para el que nos creó. Por eso nos pide obediencia y nos invita a seguir a su Hijo, nuestro Señor. La manera de seguir escribiendo nuestra vida es que sigamos sus instrucciones, sus mandamientos. Dejémosle que siga siendo el autor, escritor y seamos personajes de su historia. Imagínense que un día la Caperucita no quiere ir con la abuelita. ¿Qué le dice la mamá? Ve con tu abuelita porque necesita, y le manda unos panecitos de leche y miel. Sí, son de leche, algo así. Y la Caperuza dice, no quiero ir. Pero tu abuelita, no me importa, me cae mal la abuelita. Siempre me cuenta la misma historia. Que me porte bien, no sé qué, que vaya mi hermano. Y dice el autor del cuento, esta historia no tiene un hermano, pues invéntalo. O sea, la Caperuza, imagínense la Caperuza, mugrosa Caperuza. No puede ser, el escritor escribió eso, que ella va y que es muy buena y linda y de noble corazón. Hace el bien sin mirar a quién. Soy Caperucita roja, una niña, va bailando, ¿verdad? No, esa no la voy a bailar, mira, pues esa no me sale. Porque eso escribió el autor y eso quiere ponerle. O sea, dejemos que el Señor siga escribiendo. ¿Cómo? Siguiendo sus mandamientos, siguiéndolo a Él. Ahora sigamos estudiando el pasaje y reflexionemos en las demandas que nos hace el autor escritor. El autor escritor quiere que sigamos escribiendo la historia que Él quiere escribir con nosotros para que seamos sus discípulos, y para hacerlo necesitamos entrar en el contexto, porque después de decir el Señor niegue a sí mismo y decir sígame, dice otras cosas, otras demandas, y una de ellas es tome su cruz. Y eso necesita una explicación. Quiero decirles que cuando el Señor Jesucristo era un niño, es decir, haciendo cuentas en la historia, cuando nació el Señor Jesucristo realmente, porque el que hizo el conteo para establecer las fechas de hoy se equivocó por 5 o 7 años, pero haciendo las cuentas correctas, cuando Jesús era un niño, pasó algo muy importante cerca de Nazaret. Les cuento, un tal Judas Galileo, un maestro, un soñador judío, encabezó una revuelta contra el imperio romano. Se trata de uno de esos pseudomesías. Él decía que era enviado de Dios. Se trata de uno de esos pseudomesías que mencionó Gamaliel. Gamaliel en Hechos 5, 33 al 39. Gamaliel, ¿se acuerdan ustedes cuando le dijeron a los apóstoles no prediquen más en el nombre de Jesús? Ellos dijeron, juzguen ustedes si es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Seguiremos predicando, hagan lo que quieran. Y resulta que Gamaliel les da un consejo a los judíos que los perseguían. Les dijo, miren, si no es de Dios este movimiento, va a desaparecer, igual que cuando aquella vez Judas Galileo, dice otro nombre también, Barsabás, dice, es como cuando esos que se han levantado en armas y contra Roma y los destruyeron y acabaron con ellos. Así va a pasar con estos otros, si no es de Dios. Y si es de Dios, dijo Gamaliel, no vayamos a ser hallados peleando contra Dios. Fueron palabras bien sabias de este judío, este maestro judío, maestro de Pablo, por cierto. Después lo supimos. Fue extraordinario su consejo. Bueno, pues este es uno de esos. En su rebelión atacó un arsenal de armas en Séforis. Era una pequeña ciudad, pero ahí había una guarnición de soldados romanos. Y resulta que él atacó ese lugar para robar armas, para levantarse en armas contra el imperio romano. Eso está a solo 6 kilómetros de Nazaret. En represalia, Roma redujo a cenizas esa pequeña ciudad. No existe ya.
y vendió a sus habitantes, a cada uno de sus habitantes los vendió como esclavos. En todo el imperio se repartieron las personas de esa ciudad como esclavos. Además, para escarmentar a otros posibles libertadores, ¿saben qué hizo? Mandó crucificar a 2,000 de los rebeldes a lo largo de la carretera. Ese día hubo 2,000 hombres crucificados, siendo un espectáculo horrendo, terrible, para que el pueblo judío entendiera que no debían levantarse en armas nunca más. Y además dicen los historiadores que esa no fue la única vez en la que sucedió algo parecido. Esa vez fue algo extraordinariamente terrible, pero sucedieron cosas semejantes muchas otras ocasiones. Así que podemos decir con seguridad que tanto el Señor Jesucristo como la gente que escuchaba su discurso sabían perfectamente lo que significaba aquella frase: tome su cruz. Por supuesto que lo entendían la metáfora del asunto. Por otro lado, el Señor sabía que Él moriría en una cruz, y en este caso sería por razones diferentes. Así que las enseñanzas que podemos encontrar en esta demanda tienen que ver con entrega, seguramente tienen que ver con entrega, tienen que ver con compromiso, tienen que ver con cumplimiento de una misión. Para entender mejor la demanda de seguirle, el Señor nos presenta lo que podremos llamar las paradojas del discipulado. El Señor habla en paradojas. Paradojas, recuerde, son dos ideas que aparentemente son contrarias, pero en realidad son para destacar una verdad superior. Vamos a ver las paradojas. Están en un cuadro. En una primera parte viene el versículo bíblico, la parte del versículo bíblico, después viene la forma paradójica de la idea, y después viene una frase que yo digo para explicar el asunto. Vamos por ellas. Primeramente, ¿cómo dice ahí las palabras de Jesús? Que dicen: si alguno quiere venir en pos de mí. Él los detiene y dice, como si fueran caminando con Él, dice: ¿quieren seguirme? Deténganse entonces. O sea, si uno quiere seguirle, debe detenerse primero. Para seguirle hay que hacer un alto en la vida. La idea es esta: piénsala bien, porque ya son sus discípulos, ya son. ¿Por qué les vuelve a decir que si alguno quiere venir en pos de Él? Los detiene en su seguimiento, detiene su marcha. Ya lo están siguiendo, pero les dice: si alguno quiere seguirme, momento, párese. Para seguirlo hay que detenerte primero y pensarlo bien. No es la única vez que Jesús actúa de esa manera. Aquella vez cuando un hombre le dijo: yo quiero seguirte, Jesús le dijo: sí, pero sábete que las zorras tienen guaridas y las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Uno dice: ¿qué le está diciendo? Señor, espérate, Señor, pues si te quieres seguir, dile que sí, ya que se vaya contigo. ¿Por qué lo desanimas? ¿No parece eso que lo está desanimando? Al joven rico, ¿no es cierto? ¿Para qué le habla de dinero tan pronto? Que primero se convierta, que se bautice, que vaya a los jóvenes, que se consiga una novia cristiana, ya que esté bien comprometido. Ahora sí el gancho al hígado acerca del diezmo. No hizo eso el Señor. Desde un principio, como diciendo: no quiero tacaños en mi reino. Si no van a llegar al cielo, ¿para qué los quiero de discípulos? Ni una vez me deshago de ellos. No sé, Jesús no así como que ándale, no sean malos, síganme, no sean, porque si no me voy a sentir muy... No, seguirle es el privilegio más grande de la historia de un ser humano. No es cuestión de rogarle a nadie. Por eso detente por si de veras quieres seguirme. Para seguirle hay que hacer un alto en la vida. Segunda paradoja, lean conmigo, ¿cómo dice él? Niéguese a sí mismo. Seguirle incluye darle espalda a algo. Hay que seguirle, pero hay que detenernos de algo y a lo que no seguimos. O sea, bájale a tu soberbia. Siguiente, ¿cómo dice la frase? Tome su cruz y sígame. O sea que gozar de la vida incluye sufrir. O sea que sufrir nos lleva a gozar. Gozar incluye sufrir. Esto es paradójico, sí. Cumple tu misión. De eso se trata la vida, cumple tu misión. Alguien que quiere solo gozar va a encontrar un gran sufrimiento en el final de su vida. Pero aquel que sabe que sufriendo se goza va a encontrar un gran placer en el final de su vida. Siguiente, lo leen conmigo por favor, es más extenso. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. O sea que para vivir a plenitud hay que morir por una causa mayor. Se muere para vivir entonces. No traiciones, no te traiciones, vive de verdad. Vivir por ninguna causa, vivir sin entregar la vida a algo es perderla. Pero perderla por una causa mayor que tú es ganarla para siempre. Y la última, léanla conmigo por favor. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Para encontrar la vida eterna hay que perder la terrena. O sea, tu vida vale, no la desperdicies, por favor. Joven, no desperdicies tu vida. ¿Sabes qué? Hay una forma diferente de decir esta paradoja. Para encontrar la vida eterna hay que perder la eterna. Para encontrar la vida eterna hay que perder la terrena.
Pero esto podría decirse de otra manera. Para ganar la vida terrena hay que perder la eterna. Y hay quienes hacen eso. Hay quienes están dispuestos a olvidarse de la vida eterna porque solo están consagrados y enfocados en ganar la vida terrena, en tener algo en este mundo, y se olvidan del otro. Tú vales, tu vida vale, no la desperdicies, querido joven. La mejor manera de ser, no sé, estrafalario, o la mejor manera de ser original, la mejor manera de ser diferente a todos, es siguiendo a Jesús. Sin duda. Y lo digo porque cuando uno es joven uno quiere ser diferente, no quiere ser extravagante, uno quiere ser distinto. Pues la mejor manera de lograr eso es seguir a Jesús. Síguelo, Él es el escritor, autor de nuestra vida. Él nos dijo estas enseñanzas en forma de paradojas para que lo entendamos, porque quería enseñarnos algo más grande. Déjeme concluyo este punto de la siguiente manera. Es paradójico que Don Quijote de la Mancha, para los que no son lectores de esta fabulosa obra, soy fanático de Don Quijote de la Mancha, para los que no son tan conocedores, es Alonso Quijano, un hacendado, flacucho, aburrido de la vida porque está viejo y se pone a leer de su biblioteca libros de Caviarí, se vuelve loco, es un chiflado, está mal de la cabeza. Y es paradójico que Don Quijote de la Mancha, un hombre viejo que se volvió loco leyendo novelas de caballería y tiene un caballo flaco que está a punto de morirse y le llama su gran Rocinantes. Es paradójico que haga cosas tan honorables como defender a una doncella, como defender a un hombre, y diga frases tan bellas y poéticas y sabias. No sé si saben, pero cuando combatió contra los molinos, sí estaba loco, veía gigantes, pero Cervantes, el autor, está diciendo algo. Cervantes estuvo preso por la Santa Inquisición porque era subversivo, porque escribía cosas en contra del gobierno y en contra del poder de la religión, y fue puesto en la cárcel. Lo perdonaron y salió, y escribe esta novela para seguir diciendo lo que creía, pero diciéndolo velado. ¿Sabe por qué Don Quijote veía a los molinos como gigantes? Porque cada molino de esos que compraban los españoles a los europeos de más arriba, a los holandeses especialmente, cada molino que traían a España dejaba sin trabajo a 500 o 700 españoles, porque esa nueva industria dejaba sin trabajo a los demás. Así que cuando él pone a Don Quijote viendo gigantes, algo quería decir, pero oculto en la poesía. Pero es paradójico que un loco diga cosas tan hermosas. Pero ¿qué le vamos a hacer? Así lo escribió el autor, Miguel de Cervantes Saavedra, y el autor tiene derecho a escribir lo que quiera de su libro. Es paradójico que Pinocho, un muñeco de madera de pino, ni siquiera madera de cedro, ni madera de caoba, de pino, por Dios, de ahí viene Pinocho. Es paradójico que un muñeco de madera de pino, débil, egoísta, pachanguero, ¿sí o no era pachanguero?, necio, realizara una gran hazaña de amor y de valor, internándose en el mar, en una tempestad, se metiera la panza de una ballena y salvara a Gepeto. Eso es paradójico, pero ¿qué le vamos a hacer? Así lo escribió su autor, un italiano llamado Carlo Collodi. Es paradójico que nosotros, siendo pecadores, seamos salvos por gracia. Siendo malos, seamos santos. Siendo débiles, seamos fortalecidos. Negándonos, encontremos al Señor. Muriendo por Él, tengamos vida. Sufriendo, experimentemos el gozo de seguirle. Perdiéndolo todo en el mundo, recibamos la eternidad. Pero ¿qué le vamos a hacer? Así lo escribió el autor, escritor de nuestra vida. Y yo estoy contento con eso. No importa cuán paradójico sea. Él es el autor, y si es el autor de tu vida, es el autor de mi vida. Entonces te garantizo una cosa: nuestro final de nuestra historia es feliz. Es feliz, el más feliz que puede haber. No hay ningún feliz más feliz que el final de un hijo de Dios que permite que el eterno Dios sea su autor, escritor de su vida. Y termina diciendo este pasaje, léanlo conmigo por favor, porque tengo un desafío a pagar el costo de ser discípulos de Jesús. ¿Cómo dice el final del texto? ¿Cómo dice? Lean conmigo. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Voy a explicar este pasaje por una razón, porque creo que tiene alguna interferencia. Creo que si no lo explico va a quedarse ahí en la mente una interferencia y vamos a poder caer en la tentación de perder la enseñanza. Aquí hay unas cosas que hay que explicar. Primeramente dice que pagará a cada uno conforme a sus obras. Y ahí entonces ¿qué pasó? Entonces iba a haber un juicio acerca de las obras y todo eso. Déjeme decirle que el pasaje enseña que en el final de la historia el ser humano experimentará las consecuencias
Y ahí dice de sus obras, pero la palabra griega es la palabra praxis. No es la palabra que podría traducirse claramente como obras, es la palabra praxis. ¿Le suena lógico, hermano? ¿Sabe qué es la praxis? El estilo de vida. Tus decisiones éticas, tu comportamiento, pero no las acciones, sino tu decisión. Así que lo que quiere decir esta palabra se trata de nuestra decisión respecto a todo lo que anteriormente nos ha dicho. Los discípulos de Jesucristo cargaron su cruz. Los discípulos de Jesucristo se negaron a sí mismos, pero ¿eso significa que fueron perfectos? ¿Significa que nunca cometieron ningún pecado? No significa eso, porque lo vemos en los evangelios y en el libro de los Hechos, que sí la regaron y cometieron pecados. Sin embargo, su decisión de seguir a Jesucristo, su decisión de ser los discípulos, esa fue su praxis, esa fue su decisión, su entrega. Así que está hablando de eso, hermanos míos. No perdamos de vista eso. Así es que seremos juzgados por nuestra decisión respecto a ser o no ser discípulos de Jesús. Y luego otra cosa que puede traer interferencia. Dice, de cierto os digo que hay algunos de los aquí que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y usted dice, pero eso todavía no pasa. Y usted piensa es el final de los tiempos y Jesús y esto ya se murieron. Y como está que unos iban a estar vivos para entonces. Por favor, Jesús está hablando de su glorificación, está hablando del cumplimiento de su misión, está hablando de su muerte y su resurrección. Miren cómo lo dice Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 1 al 5. Se los leo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por los profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Aquí se habla de la glorificación de Cristo y eso sucede mientras vivían los apóstoles. Además de eso, si se refería, porque dice algunos de ustedes, si se refería solamente a algunos de los 12 y no a todos, tal vez se refiere a lo que pasó en el monte de la transfiguración, donde Jesús fue glorificado y algo pasó con él, se transformó su esencia y ascendió y ellos lo vieron platicando con Moisés y Elías. Leamos el texto, mire cómo dice. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Mateo 17, 2 al 3, aunque está en los otros evangelios también, este momento de la transfiguración. Y por cierto, en ese pasaje no sabemos qué hablaban Moisés y Elías con Jesús. No sabemos, pero sí sabemos, Moisés representa la ley de Dios, Elías representa la otra parte del Antiguo Testamento, los profetas. Representa todo el Antiguo Testamento, esta pareja, y están hablando con Jesús. No sabemos qué hablaban con él. Hay una película, la mejor película, la más histórica película que se ha hecho sobre Jesús. Está basada en Lucas, en el Evangelio de Lucas. La hizo una institución cristiana, la Cruzada Estudiantil para Cristo. Y me gusta mucho esa película. Las imágenes de la introducción surgen de esa película. Pero hay una cosa de esa película que no me gusta. Y no me gusta demasiado, no me gusta. Es esta escena. Porque ellos le metieron algo. Aquí no dice en ningún pasaje, ni en Lucas dice que hablaban con él. Pero en esta película ponen a Moisés y Elías diciéndole a Jesús, morirás en Jerusalén. No estoy de acuerdo con eso. No puedo saber por qué un mortal, un simple mortal, aunque esté en el cielo, un simple mortal, uno que fue creado por Jesús, porque la Biblia dice que nada que lo que fue creado hubiese sido creado sin Jesús. Eso dice la Biblia. No puedo creer que alguien creado por Jesús le esté dando órdenes a Jesús. No creo eso. No sé qué estaban hablando con él, pero a lo mejor estaban pidiendo perdón. Eso lo invento yo. No sé qué estaban hablando con él. A lo mejor estaban diciendo, Señor, te la estás discutiendo, en serio lo que estás haciendo es impresionante. O a lo mejor él estaba diciendo a ellos, gracias Moisés por todo lo que dijiste, lo estoy cumpliendo. Gracias Elías por todo lo que profetizaste y todos los profetas, lo estoy cumpliendo. Y ya estoy a punto de hacerlo más grande, morir por ellos. Así que tranquilos, díganle a mi padre que ahí voy. No sé, estoy inventando yo también. Qué bueno que en ninguna película que se haga se ponga qué dijeron, no sabemos, pero no creo yo que estaban dándole órdenes. Él es el protagonista, por favor. Él es el mero mero. No vamos, ningún otro es. Él es. Ahora bien, nosotros como discípulos también podemos ver al Señor viniendo en su reino, porque somos parte de Él. Esto se refería al cumplimiento de su misión, morir, resucitar y entronarse en los cielos, pero está con nosotros todavía. Y cada vez que cada vez que un ser humano viene a la iglesia o en tu casa, en la zarza o en alguna reunión de amistades o de familia y se convierte a Cristo, vemos a Cristo viniendo en su reino, porque su reino es eso, el corazón de un ser humano en donde se hace la voluntad de Dios en la tierra como se hace la voluntad de Dios en el cielo. Entonces usted y yo, igual que los discípulos, podemos ver a Jesús viniendo en su reino.
todo esto nos lleva a las siguientes conclusiones. Hermanos míos, la vida nos ha sido dada para gastarla en una misión y no para ahorrarla sin hacer nada productivo. ¿No le ha pasado a usted, hermano? Digo, ahí en su sinceridad, cada quien sus egoísmos. ¿No le ha pasado alguna vez que usted guarda una cosa, no sé, un pan muy rico que le gusta, una fruta muy rica, un dulce, y lo guarda, lo esconde para después, y cuando lo busca está echado a perder? ¿No le ha pasado eso? Digo, no lo digan, mejor nomás así. Y no codea a su esposo, hermana, no codeas a tu hermano. ¿O no le ha pasado que no usamos una ropa porque nos gusta mucho y no la usamos y cuando finalmente la vamos a poner ya no nos queda? O se pudrió. ¿No es cierto que la ropa se pudre también colgada? Saca usted sus botas de piel bien bonitas, están verdes. ¿Cómo se llama eso que le sale? Moho. O sea, cosas que las queremos guardar y luego no las usamos. Y no nos dio la vida para ahorrarla sin nada productivo, nos la dio para gastarla en una misión. En lugar de preguntarnos cuánto puedo ganar, debemos preguntarnos cuánto puedo dar. Así era la vida antes. Quiero decirles que así era cuando otras generaciones, para no hablar de ninguno de nosotros, era así. Los niños querían ser bomberos porque querían ayudar a la gente que no se quemara, y querían ser doctores para sanar gente sin cobrarles. El día de hoy algunos niños quieren ser artistas de la farándula. Es más, algunos quieren ser narcos porque saben que se gana bien. No nos dio la vida para que pensemos qué gano, para que pensemos qué doy. En lugar de preguntarnos qué es lo más seguro o menos peligroso, debemos preguntarnos qué es lo correcto y más justo. No debemos trabajar hasta que el horario lo indique, sino hasta que cumplamos con la misión. No tengamos fe, no vivamos la fe como godines o como trabajadores del gobierno. Yo sé que los trabajadores del gobierno aquí y los godines aquí son diferentes, me estoy refiriendo a los de afuera. La secretaría de no sé qué, usted va a hacer un trámite, a las 7 se cierra y a las 6:15 ya no le atienden. ¿Por qué? Porque están guardando sus cajones. No, pues ya no hay formatos porque ya los guardamos. Pues ábrale, todavía no son las 7. ¿Cierto o no cierto pasa eso? Regateamos el tiempo. No, en la fe no. No nacimos para huir de la llama, sino para consumir nuestra vida en Cristo. No nacimos para acumular, sino para dar, compartir, soltar. Toda esta enseñanza de Jesús, negarse a sí mismo, tomar la cruz, seguirle, es un llamado a soltar. Es un llamado a perder cosas, a dejar el egoísmo y la aferración de cosas que nos gustan y que queremos conservar por siempre. Es un llamado a eso. Es negarse a sí mismo. Miren nomás esa frase, cargar su cruz. Y Lucas le añade cada día. Dice Lucas le pone esa palabra extra. Seguramente así lo dijo Jesús. Por eso Lucas lo recordaba mejor que los otros. Perdón, no Lucas, a las personas a las que entrevistó Lucas, porque a él se lo contaron. Hermanos míos, recuerda esta ilustración, es famosa, todos se la saben. Recuerda la ilustración de cómo le hacen los de África del Sur para cuando hay sequías. Hay unas sequías de muchos meses. Entonces hay agua en algunas cuevas, en las montañas, en algunos lugares, pero los seres humanos somos tan buenos para encontrar eso, no tenemos el olfato de los animales. Entonces, ¿qué se necesita? Un mono, se necesita un changuito. Los monos son bien buenos. Entonces, ¿cómo le hacen? Atrapan a uno. ¿Y cómo lo atrapan? Haciendo uno quedar en algún tronco o en alguna piedra en donde se pueda meter una mano, pero no se pueda sacar si se toma el puño, y ahí adentro ponen sal. A los monos les encanta la sal. Entonces llega el monito, mete la mano, agarra la sal y se atora. Y uno dice, qué bruto ese cuate, porque si la suelta se sale, pero no la suelta. Y ahí está. Es más, llegan a agarrarlo y empieza a brincar porque sabe que se va a ser atrapado, pero no lo suelta. Así cachan monos. Y luego, ¿cómo le encuentran el agua? Le dan a comer, le dejan que se coma la sal y se la come porque le gusta mucho. Y luego tiene una sed bárbara y lo sueltan. Y para donde va el mono, lo siguen y encuentran el agua. Qué listos. Pero la ilustración aquí es el mono. Algunos seres humanos, digo algunos, de algún lado, son como el mono. No sueltan. Aquellos se aferran de nuestros derechos, nuestra vida, nuestra gloria, nuestra fama, nuestro reconocimiento. Son cosas que solemos agarrar fuertemente. Soltarlas, dejarlas perder, no es posible. Somos como Narciso, el que se quedó viendo en el lago su preciosa imagen. Se sentía tan atractivo y se adoraba tanto a sí mismo que se perdió. Eso es una
Usted sabe que la mitología griega es tremenda, es excelente. En la psicología debe estudiarse la mitología griega, porque todos los traumas y complejos que hay en el ser humano están graficados en la mitología de esta cultura. A veces nos aferramos a nuestros derechos, nuestra vida, nuestra gloria, nuestra fama, nuestro reconocimiento. Son cosas que solemos agarrar fuertemente, pero hermanos, soltarlas, dejarlas perder, prescindir de ellas, nos permite tener vida en abundancia y encontrar todo lo que necesitamos. En eso consiste la demanda del Señor. Es una paradoja, finalmente es una gran paradoja, pero es la base de la fe cristiana. Hermanos míos, en resumen y para finalizar, perdamos nuestra vida por Cristo y recibiremos la plenitud de una vida de éxito al caminar con Él. Y no estoy hablando solamente de que un día en los cielos, ahora mismo en la tierra, cuando usted y yo somos capaces de soltar lo que sea y de vivir para Cristo. E insisto, lo que ya dije antes, no estamos hablando de hacernos ermitaños, sino disfrutar la vida y no disfrutar de alguna cosa. Les hablé aquí de la nieve de Hueco, ¿verdad? Hace rato. O sea, sí se vale disfrutar la vida. Sí, disfrute usted. A mí sí me gusta disfrutar un cafecito. Es algo que disfruto mucho ya con mi esposa en la casa de ustedes. Me hago mi café expreso porque me gusta así cargadito. Un pan con nata de la que compro aquí, con los hermanos de los lácteos, o cómo se llamará el negocio, los hermanos Medina. Y a un panecito tostadito así le pongo mi nata encima, les polvoreo, estoy antojándolos a todos, les polvoreo, ¿cómo se llama? Stevia, un traguito del café, porque me dura el café como media hora. Mi esposa toma una tazota así en menos que yo me tomo 2 sorbos. A mí me gusta así, chiquito, de a poquito, así, disfrutarlo. Es un placer. Sí se vale disfrutar la vida, sí se vale ser feliz. Hay una chica aquí en la iglesia que me reta cada día, yo también a ella, a jugar un partido de básquetbol. Ya se lo jugaré uno de estos días. Sí se vale disfrutar de la vida, sí se vale alegrarte. Por supuesto, no estamos hablando de ser ermitaño ni monje loco, no. Pero en esa vida que disfruto, que está clarísimo que Él es el protagonista. Cuando hay una victoria, la gloria es de Él. Él es el protagonista. Él escribe mi historia. Y cada día le pregunto, ¿qué quieres, Señor? Soy personaje de tu novela, soy personaje de tu cuento. ¿Qué quieres, Señor? ¿A dónde voy? No me rijo por mí mismo, le pregunto a Él. Porque hay quien no le pregunta al Señor, hace lo que le da su gana. Hay gente que va y viene a la iglesia, se va de la iglesia porque le da la gana, se va a la iglesia porque la dejó el novio, porque lo dejó el novio, se va a la iglesia porque alguien habló mal de él, porque chismearon de él o ella. ¿Y quién te dio derecho a hacer eso? Pero ya le preguntaste a Dios. ¿Ya le preguntaste qué quiere de tu vida? Imagínate que Él viene a la tierra y lo desprecia y dice, no lo salvo, ya me voy, ya me cayeron gordos. Este mundo no me acepta. Se aguantó todo lo que pudo aquí en la tierra por ti, por mí. Y algunos aquí no son la metáfora correcta es jarritos de tlaquepaque. Pero las hermanas de antes van a entender, son como las medias de nylon. ¿Se acuerdan? Le jalan y se va. Se va del verbo, se le va la raya. Yo sé que eso no lo entienden ahora las chicas de ahora, pero oye, ¿qué te pasa? Soy personaje de una historia maravillosa que alguien me está escribiendo y la va a hacer fabulosa. Y los que lean la historia van a decir, esto es paradójico. Van a decir, como un muñeco de pino hizo semejante cosa, como un chihuahuense, flaco, ojeroso, cansado, sin ilusiones. Pues es que Él le encanta escribir paradojas y hacer cosas grandiosas con gente como nosotros. Hermano mío, perdamos nuestra vida por Cristo y recibiremos la plenitud de una vida aún en esta tierra de éxito al caminar con Él. Y por supuesto, después de esta vida, eso sí, no se va a acabar en el sentido más claro y literal de la palabra, no se va a acabar, porque será la eternidad. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso hablar con mis hermanos esta palabra. Gracias, Dios, gracias por tu atrevimiento de llamarnos a nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Y aquí estamos, Señor. Creo que muchos de los que estamos aquí te queremos decir, sí quiero ser tu discípulo, sí quiero ser tu discípulo. Tómanos, Señor, la palabra y bendícenos. Sé el protagonista de nuestra historia y sé el escritor, autor de nuestra vida. Y aquí estamos, Dios, para que te glorifiques en nosotros. ¿Qué quieres que soltemos? Está bien, Señor, lo soltamos por ti. No perderemos nada, ganaremos mucho, lo estamos claramente, porque perder la vida es ganarla y sufrir es triunfar y gozar de la vida. Sigan orando, mis hermanos. Y quiero hacer un desafío, primeramente, jóvenes, y de veras me dirijo a ti, joven, especialmente.
este desafío. Escúchalo, joven precioso. La Biblia dice que cuando Jesús vio al joven rico, dice el texto, lo amó. Creo comprender perfectamente lo que significa eso. Si decimos que Él amaba a todos, sí amaba a todos, pero de alguna manera en particular amaba a los jóvenes porque sabía el potencial que tenían, el potencial de revolucionarios, el potencial de idealistas, y por eso también los quería en su discipulado, en su grupo. Por eso a ti, joven, te pido en el nombre del Señor Jesucristo que le digas a Jesús: quiero ser tu discípulo, aquí está mi vida. Si aceptas ese reto, joven precioso, joven de esta iglesia Bautista Oreb, si aceptas ese reto, por favor ponte de pie y déjame orar por ti. Me dirijo especialmente a ti, joven. Si aceptas ese reto, ponte de pie. Dios te bendiga, pequeñito, aquí enfrente. Dios te bendiga, señorita, joven, señorita que estás poniendo de pie. Dios te bendiga, te felicito. Si está ahí su papá, su mamá, por favor, gócese de eso. Felicítelo, dele gracias a Dios porque su sobrino, su hijo, su nieto está de pie, diciéndole a Jesús: quiero ser tu discípulo. Dígaselo a Dios ahí en su corazón por esta decisión. Dios te bendiga a todos los que están de pie, muchachos preciosos. Dios, el Señor te quiere no solo como creyente, no solo como parroquiano, no solo como simpatizante, te quiere como su discípulo y quiere usar tu vida. Dios te bendiga, gracias por tu decisión. Alguien más, joven, si alguien más, señorita, joven, quiere decirle al Señor: aquí está mi vida, ponte de pie ahí en tu lugar. Te exhorto en nombre de Jesús. Quiero hacer otra invitación. Usted es un visitante o ha venido bastante tiempo pero nunca ha entregado su vida a Jesucristo y quiere hoy comenzar a creer en Jesús y entregarle su corazón, y usted le quiere decir al Señor Jesús: Señor, quiero saber más de ti, quiero conocer más de tu palabra. Siga de pie, joven, no te sientes, por favor. Pero a usted que necesita entregar su vida a Cristo, primero que nada, yo le invito, ahora mismo hable con Jesús y entréguele su vida. Y si lo quiere hacer, póngase de pie en su sitio también y déjeme orar por usted. A cualquiera que quiera entregarle su vida a Jesús ahora mismo, si esa es tu decisión, ponte de pie, por favor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Si alguien más toma decisión ahí en su lugar, póngase de pie. Y ahora usted, no importa su edad, hermano mío, no importa su edad, si usted tal vez ya es un discípulo del Señor, o tal vez quiere decirle al Señor: Señor, quiero consagrarme a ti. Ahora entiendo lo que es esto de las demandas de tu discipulado, y lo que te quiero decir: Señor, cuentas conmigo, aquí estoy, cuentas conmigo. Si eso le quiere decir al Señor, hermano, no importa tu edad, ponte de pie, por favor, en tu lugar y vamos a orar. Y es la última vez que hago esta invitación y vamos a orar. Señor Santo, aquí estamos. ¿Cómo no responderte? Tus discípulos respondieron en aquella ocasión, siguieron contigo, caminaron contigo, y casi todos ellos murieron por ti. ¿Cómo no responderte nosotros, Señor? Aquí estamos, úsanos, Señor. Este mundo necesita de ti, de tu amor, de tu evangelio, y sabemos que somos los responsables de que ese mensaje de tu evangelio llegue a sus corazones. Aquí estamos, Dios, por favor, tómanos en tus manos y bendícenos. Y todas las generaciones aquí representadas, Señor, los muy pequeñitos, porque he visto adolescentes, casi niños o tal vez niños poniéndose de pie, y he visto a jóvenes medianos y jóvenes mayores y más 30 y adultos y ancianos. Estamos de pie. Señor, úsanos, queremos ser tus siervos, tus discípulos. Usa nuestras vidas, te lo pido en Cristo Jesús. Amén.